Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro ¿Por qué no hay rectoras en México? Construcción de liderazgos de mujeres en 6 universidades públicas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, coordinado por la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Agradezco que el día de hoy se tomen este tiempo para estar con nosotras. Para una mejor experiencia de la sesión, le solicitamos mantener su micrófono en silencio y la cámara encendida, así como en el formato de modo del hablante. El propósito de esta investigación fue documentar las dimensiones de la desigualdad y la existencia de brechas en el acceso, permanencia, acceso y ejercicio en cargos de toma de decisiones entre hombres y mujeres, así como los liderazgos de mujeres en las universidades públicas y que permitiera elaborar propuestas contextualizadas para el establecimiento de estrategias y acciones en favor de promover nuevos liderazgos y una participación significativa de las mujeres en la adopción de decisiones para el desarrollo de climas institucionales tendientes a garantizar la igualdad sustantiva en beneficio de las mujeres. Para ello, nos organizamos en grupos de trabajos al interior de cada universidad y se aplicaron encuestas en línea a 1,325 académicas y se realizaron un total de 60 entrevistas a académicas que habían ejercido cargos de poder y gestión en 6 universidades participantes. México cuenta con un marco normativo en favor de la igualdad de género en la educación, sobre todo en la educación superior. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver cómo está esta realidad en nuestras instituciones de educación superior. El día de hoy tendremos la participación de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, la doctora Patricia García Guevara, la doctora Beatriz Rodríguez Pérez y la doctora Georgina Aimé Tapia González, así como de la mía, Azucena Evangelista Salazar. Cada una de nosotras hablará de su experiencia y los hallazgos en nuestras universidades, mientras que la doctora Aimé Tapia González nos comentará el capítulo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Primeramente, escucharemos a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional nivel 3, emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 17 libros y 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Ha impartido conferencias en México, España, Bolivia, Perú y Colombia. Trabaja en colectivos de la sociedad civil para el avance político de las mujeres y de la sociedad. Doctora Lourdes, por favor, ¿nos podría comentar dónde nace este libro? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarnos todas y todos, porque es uno de los trabajos que nos permite ver al interior de nuestras universidades un aspecto poco atendido. Es cierto que ha habido trabajos sobre este asunto, pero muy pocos. ¿Por qué las mujeres, a pesar de tener mayoría hoy en las universidades, o al menos 50%, no tenemos acceso al poder? O al menos no en igualdad de condiciones que los varones. Entonces, este libro surge obviamente de analizar estas realidades y quiero decir que hubo una convocatoria específica donde el Fondo Conacit y Mujeres daba apoyos para proyectos y entonces concursamos con el proyecto que ahora nos da este libro y nos ha dado otros subproductos. Por ejemplo, aquí en Nayarit estamos tratando de las entrevistas que hicimos, publicarlas como testimonios de mujeres que han tenido cargos en el poder. Aquí justamente lo que nos preguntamos es, ¿cómo son los liderazgos de las mujeres al interior de las universidades? Y cómo se construyen estos liderazgos. Para esto, obviamente, hay modelos teóricos de cómo las mujeres cuando acceden al poder ejercen liderazgos, pero no se habían referido a las mujeres en las universidades. De ahí entonces que hicimos esta investigación con 6 universidades, porque nos parecía que justamente hacer un análisis que podía llevarnos a una comparación, podíamos entender, sistematizar la información acerca de los obstáculos que se enfrentan las mujeres para acceder al poder. Y efectivamente integramos de estos equipos de trabajo, estos grupos de trabajo, con colegas y amigas. Obviamente, ustedes saben que las mujeres en el transcurso del trabajo generamos también amistades y dio muy buenos resultados.
a pesar de que hicimos una encuesta común, hicimos entrevistas, cada estado, cada entidad, cada equipo le dio, digamos, su propia personalidad al capítulo final que se integra en el libro, y otros productos fueron generados y se publicaron como forma de capítulo de otros libros o de artículos científicos. Una síntesis de por qué no hay rectoras en México. Primero, en primer lugar, el poder en general es un poder masculino. Entonces, ¿cómo desmontar este poder masculino? Si bien eso exactamente no se abordó cómo desmontar el poder masculino, lo que sí abordamos es cómo son las trayectorias de las mujeres que ejercen liderazgo en las universidades. Y entonces ahí abordamos obstáculos de carácter institucional, normativos, de la construcción social y cultural de las mujeres y de la construcción subjetiva e identitaria de las mujeres. Digamos, esos fueron los factores alrededor de los cuales estuvimos trabajando y generamos, digamos, estas conclusiones, como la interacción de estos factores es justamente lo que hace que las mujeres no lleguen a las rectorías. Hoy están abriéndose el campo para que lleguen más mujeres, sin embargo, todavía sigue siendo una excepción. Bueno, yo aquí dejo mi participación para dar lugar al resto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin embargo, muy importante, muy interesante estos hallazgos. Vamos ahora a escuchar a la doctora Beatriz. Estaba programada Patti, pero tiene por aquí un problema, entonces escuchamos primero a la doctora Beatriz. Ella nos hablará del capítulo Liderazgo de Mujeres en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La doctora Beatriz es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, especialista en gestión de la paz y de los conflictos por la Universidad de Granada, España. Ella es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y maestra en Salud Pública. Es licenciada en Trabajo Social con especialidad en Trabajo Social Hospitalario. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y también preside el patronato de la organización Unidas por la Paz, IAP, y ha sido reconocida con diferentes premios y distinciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2007. Y bueno, la doctora Beatriz nos hablará entonces de este capítulo, Liderazgo de Mujeres en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Agradezco a la maestra Ana Azucena Evangelista Salazar por la organización de la presentación del libro y la invitación que me hizo para participar. También a la doctora Lourdes Pacheco de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la doctora Patricia Guevara de la Universidad de Guadalajara y a la doctora Aimé Tapia González, que estarán en esta presentación al frente de la misma. También quiero agradecer a todas, todos y todes que nos acompañan esta tarde y a otras compañeras que son parte del equipo, que como son la maestra Adriana Aguilera de la Universidad de Guanajuato, a la doctora Flor de María Gamboa Solís de la Michoacana, a la maestra Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra de la Universidad de Sinaloa, a la doctora María del Refugio Navarro Hernández de Nayarit, a la maestra Marcela Yunen Jiménez Sepúlveda, Yunen Jiménez es de Colima, y a la doctora Londra Rubí Piñón Bedoya, también de la Michoacana. Este es el equipo que publicamos en este libro. Y me gustaría comentar que hace 4 días publiqué el cartel de invitación por Facebook y me sorprende que se hayan compartido 665 veces y tenga alrededor de 200 comentarios dicha invitación. Sin duda, lo que llama la atención es la pregunta con la que inicia el título: ¿por qué no hay rectoras en México? Dicha interrogante de inmediato incita a identificar que sí hay mujeres rectoras. Los cibernautas nos recuerdan
que en la Universidad Autónoma de Campeche ha habido 3 rectoras. Desde 2003 al 2007 fue la maestra Alicia Castellanos Sandoval. También nos dicen que en la Universidad Autónoma de Querétaro ha habido 2. Actualmente es la que ejerce el cargo es Margarita Teresa de Jesús García Gasca. La Universidad Autónoma de Nayarit acaba de ser nombrada la maestra Norma Liliana Galván Mesa, que es la primera, y está esperando ejercer sus funciones dentro de algunos días. En la Universidad de Sonora también está la doctora Rita Plancarte desde el 2021. En Sinaloa se encuentra la doctora Silvia Paz Díaz Camacho en la Universidad Autónoma de Occidente. También en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está la doctora Lilia Cedillo Ramírez. En la Pedagógica Nacional, la doctora Rosa María Torres. En la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 2007 al 2011, estuvo la doctora Silvia Figueroa. En la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. En la Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez Mora. En la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo. En el Colegio de México, la doctora Silvia Yorguli. Y bueno, tenemos también a una compañera, amiga, colega, la doctora Almortencia Olmeda Aguirre, que fue rectora en 2 ocasiones en Sinaloa de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Politécnica. Entonces, esto es lo primero y nos dicen pues que sí hay, pero ¿cuántas son? Y en efecto, las mujeres están subrepresentadas en el poder universitario. Además, en los comentarios me encontré con otras preguntas relevantes para investigar y debatir. Por ejemplo, Fidel Anderos propone que es de suma importancia valorar si hay igualdad o equidad de género en las elecciones de rector, pero jamás a él se le hace irrelevante preguntarnos por qué no hay rectoras. También Francisco Montes de Oca se interroga qué necesitamos hacer para que una universidad tenga una buena rectora y responde: sí que las hay y muy buenas, excelentes. Todavía son pocas y no hay las mejores condiciones para su desarrollo. También las ha habido muy malas, con bajo desempeño y poca visión. Los estados que se mencionan en el cartel, o sea, quienes participamos de la investigación, tienen grandes retos para tener una rectora o buenas directoras de programa. Sin embargo, como ya lo mencioné, la Universidad Autónoma de Nayarit hace unos días ya eligió su primera rectora. Además, hay respuestas literales a la pregunta ¿por qué no hay rectoras en México? Y señala Esmeralda Brito que es por el techo de cristal y la misoginia, porque por falta de capacidad no es. También Magu Cava dice que las mujeres están alienadas en el patriarcado y señala Irene Sánchez que las mujeres somos parte del encubrimiento. Otra respuesta que se señala literal a esta pregunta dice que porque los gobernadores no quieren, pues ellos deciden quién sí y quién no. Es una gran mentira que los consejos de las universidades decidan. Esos están para cobrar, así o con manzanitas, dice Javier Guzmán. Patricia Legorreta también dice que tal vez no hay rectoras porque tristemente las universidades son el refugio de los conservadores. Y Pablo dice que es por machismo, a lo cual le agrega Ara Salazar que sí, que es machismo tóxico, ya que si hiciéramos una cuenta de género en la planta de todas las instituciones públicas, las mujeres somos mayoría. Qué raro que de esta mayoría no se encuentre una sola candidata con perfil para cada institución. Cito a Lourdes Pacheco para responder que preguntar por el acceso de las mujeres a las rectorías es relevante porque las académicas en las CIES han obtenido las más altas credenciales académicas, cuentan con pericia disciplinar y experiencia en cargos de gestión, lo que no ha sido suficiente para acceder a cargos de poder y desarrollar liderazgos. De ahí la importancia de utilizar el concepto techo de cristal para referir el conjunto de circunstancias, comportamientos y ambientes que impiden a las mujeres acceder a ellos. Más de 100 años han pasado desde que se tiene registro de las primeras graduadas de las universidades a inicios del siglo XX. En América Latina,
La presencia de las mujeres en el profesorado de las universidades actualmente se ubica alrededor del 40%, pero esa presencia no se refleja en el porcentaje de rectores, donde el promedio es del 15%. Así, la elección de rectoras en las universidades públicas autónomas de entidades federativas inició a principios del siglo XXI, constituyendo excepciones al largo predominio masculino. El arribo de las mujeres a la rectoría ha sido por etapas. Se inicia en el ámbito local y posteriormente se accede a las universidades de mayor importancia, como son las universidades centrales o nacionales. Al respecto, Marco Antonio Molina comenta en Facebook la muy remota posibilidad en la UNAM, aunque no tanto en la UAM, pero imposible en la Ibero o la Anáhuac, por ejemplo. Así, las mejores universidades de México, de Latinoamérica y el mundo tienen un gran reto para nombrar una mujer rectora. A Gerardo Vega Sánchez se le antoja organizar una apuesta para ver cuál de las instituciones llega primero, la UNAM o la UAM. Y para Agustín Rodríguez es claro, por ejemplo, que en el TEC de Monterrey esto es impensable. Así, en este libro se identifican algunos obstáculos y desafíos que enfrentan las mujeres al tratar de escalar en la jerarquía de poder en los ambientes universitarios. También el texto contribuye a pensar la posibilidad de otros liderazgos. Se menciona que el acceso de las mujeres a los cargos de gestión y poder ha permitido observar características específicas que están vinculadas al género. Marilyn Loden sostiene que las mujeres siempre están atentas a los contextos en que actúan. Esta capacidad de leer las circunstancias, de lo que se puede realizar o no, de las condiciones individuales y sociales de las personas, es una capacidad que ejercen las mujeres como grupo en general. Actualmente se distingue el modelo de liderazgo femenino, que tiende a ser más colaborativo, se apoya en la adopción de consensos y en la toma de decisiones horizontales. En la introducción, Lourdes Pacheco relata lo que aprendimos de las rectoras. Señala que sin caer en esencialismos, hay condiciones objetivas que hacen vivir la experiencia de manera diferente a hombres y mujeres. Por ejemplo, Yolosóchil Bustamante Díez, directora general de IPN, menciona que asumir la dirección general tuvo que hacer después de un proceso de sacudirse los miedos, ya que el común denominador en la experiencia de las rectoras ha sido la presión que sienten por demostrar que sí pueden cumplir con el cargo. Las mujeres han accedido a las rectorías después de demostrar suficiencia académica, poseer los más altos niveles de escolaridad como son los posgrados, mostrar pericia en un área, ser docente reconocida, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y sin duda alguna desarrollar cualidades diversas como contar con redes de apoyo y acuerdos con el poder, entre otras. Las rectoras mexicanas perciben que son observadas permanentemente sobre la forma de conducirse en el cargo, lo que se traduce en una presión constante por demostrarle al otro que cuentan con las capacidades necesarias para dirigir la universidad. En todo caso, cambiar la forma de ejercer el poder es un reto al que se enfrentan, ya que llegan a la rectoría, está lejos de significar dejar todo como está, sino que consiste en cambiar las representaciones y las prácticas institucionales relacionadas con las formas de ejercer el poder. Porque además, las rectoras siguen siendo las encargadas por lo menos de organizar, si no es que proveer directo y realmente los cuidados a la familia. En síntesis, a las mujeres les ha costado un largo camino llegar a los cargos de poder en las universidades de México y de América Latina. Han tenido que incorporarse como estudiantes con base al derecho a la educación, han formado parte del profesorado universitario, han tenido que obtener las más altas credenciales académicas, han tenido que transformar las dinámicas familiares, hacer pactos con sus parejas e hijos y sin duda también han sido evaluados por características de su vida personal consideradas como apropiadas y bien vistas para el cargo. Así, las mujeres han accedido a las rectorías, han sido excepcionales porque han construido las redes suficientes para asumir el poder.
han sabido leer los signos de la política que les permitieron estar en esos lugares y han sabido actuar en las plataformas masculinas del poder. Concluyo con la interrogante. ¿El poder en las universidades ya está al alcance de las mujeres? ¿Ustedes qué opinan? Las y los invito a leer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda muy interesante todo lo que nos cuenta doctora Beatriz. Esta parte de compartir realmente la invitación tantas veces y todos los comentarios que ahí se derivaron, nos pasó algo muy parecido, no con tantos comentarios, pero sí con compartir la invitación. Muchas gracias, saludo a la doctora Margarita Teresa de Jesús García, rectora de la Universidad de Querétaro, que nos acompaña. ¿Estoy correcta? ¿Sí? Por sí, aquí. Azucena, gracias. Okay, gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ahora daremos la voz a la doctora Patricia García Guevara. Ella es doctora en Educación y Género por la Universidad Mont Blanc de London y maestra en Sociología de la Educación por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es profesora investigadora titularse del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son Sociología de la Educación, Ciencia y Tecnología, Políticas Públicas, Subjetividades y las Relaciones de Género. Ella nos compartirá su experiencia sobre el capítulo Género y Liderazgo en Funcionarias Universitarias en la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor, doctora Patricia. Gracias, Azu, y gracias a quienes nos acompañan en esta presentación del libro, de este producto que sale a la vida y a la circulación de todas y todas aquellas quienes estén interesados en el tema. El capítulo con el que yo participo presenta la complejidad del liderazgo en funcionarias de la Universidad de Guadalajara. Y expongo, digamos, los antecedentes históricos de ese liderazgo en México, en el país, que vienen desde, digamos, las primeras sindicalistas que quisieron incursionar en la organización y en la participación de puestos altos, y que una vez que se organizó el sindicato, pues eran despedidas o no les daban, digamos, la representación de la organización laboral donde trabajaban, ¿sí? También revisa algunas teorías críticas sobre las relaciones de género en el empresariado y en el funcionariado. Habla también de manera crítica del acoso sexual, etcétera, ¿sí? Pero principalmente investiga, digamos, las experiencias y el ascenso de algunas funcionarias en esta universidad, ¿sí? El origen del concepto de liderazgo es netamente masculino, ¿sí? Proviene de todas estas figuras del patriarca, del jefe del clan, de reyes y virreyes, de militares, de príncipes, de caciques, de hacendados. Y uno de los primeros libros que habla en este, digamos, arte de gobernar, es precisamente el de Maquiavelo, de 1513, que describe cómo gobernar, cómo dominar, cómo derrocar al rival, al subordinado, hasta al trabajador, ¿sí? Con el tiempo se modifica, digamos, este paternalismo patriarcal tradicional de los hombres y este control, por otro control, digamos, de arte más, de corte más racional, ¿sí? Weber es el principal científico que contribuye precisamente de pasar, digamos, esta manera de gobernar a una administración laboral de corte más científica en gerentes y burócratas que gobiernan la organización laboral con leyes, normas y técnicas para las funciones que tienen que desempeñar, ¿sí? Es decir, es una estructura vertical que es clave para ese gobierno, para ese liderazgo, ¿sí?
y la jerarquía, precisamente vertical, descansa en esa dirección o liderazgo. Ahora bien, el liderazgo en la actualidad es reconocer a una persona por su capacidad para resolver problemas socioeconómicos, científicos, tecnológicos, en el arte, en el deporte, de manera original, o es solamente el ascenso, el saber ascender en puestos altos, y generalmente se le asocia al éxito y la fama, ¿sí? En las empresas o en los negocios, en las instituciones, en el deporte, en el periodismo, etc. Pero en todo caso, el liderazgo está ligado al trabajo y la profesión, ¿sí? Y digamos, en esta genealogía de liderazgo destacan dos formas principalmente, dos estilos, ¿sí? Uno es más autoritario, de control, de influencia, de obediencia, de lealtad ciega, del subalterno al jefe, ¿sí? Y el otro es más horizontal, más en forma de cooperación y de compartir, ¿sí? El primero se le asocia más con, digamos, un estilo masculino y al segundo con un estilo más femenino, pero yo sostengo que es una evolución precisamente de este liderazgo. Ahora, la contribución de los estudios de género y en el liderazgo han sido muy importantes porque a través de la división sexual del trabajo sostienen estos estudios que este proceso milenario es un proceso de control calculado y repetido sobre la contribución de las mujeres con poco reconocimiento social. Hay una segregación laboral de género horizontal y vertical. A pesar de contar con calificaciones necesarias y nuevas leyes, Creo que se trabó, ¿verdad? Están muy alejados de que sean estos espacios racionales. Cuando las mujeres empiezan a tener mayor acceso al trabajo, se altera este problema de control paternalista tradicional del jefe y se pasa a un control en donde participa y entra la sexualidad, que no es vista como un elemento de orden privado, sino parte de esas relaciones sexuales y que coexisten en la vida cotidiana de la organización laboral, y hay cierto control por medio de esta sexualidad masculina que se ha normalizado. ¿Sí? Voy a decir muy brevemente que en la Universidad de Guadalajara, de 16 centros universitarios, solamente hay 4 rectoras, es decir, es un 25%. Y el órgano máximo de gobierno, que es el Consejo General Universitario, tiene nada más un 33% de mujeres, y la red en sus 7 puestos de niveles administrativos de la Rectoría General hacia abajo, en los 3 primeros niveles solamente hay un 30%. Esto ha cambiado un poquito en los últimos años, ¿sí? Y el liderazgo es problemático por los prejuicios tradicionales de género. La mujer es vista como intrusa en los espacios de poder y el esfuerzo de las mujeres para sostenerse en estos puestos altos es doble. Hay muchas resistencias de colegas, del equipo de trabajo, para que reconozcan sus ideas. ¿Sí? Entonces las lideresas, ¿sí?, tienen que desplegar toda una serie de estrategias continuas contra las resistencias patriarcales. Voy a mencionar nada más 2 casos en donde una funcionaria me comenta, una entrevistada, dice, hay que demostrar que se es doblemente inteligente, doblemente trabajadora, doblemente capaz para poder permanecer. De alguna manera, no son fáciles de aceptar las mujeres, pero cuando viene de una mujer es más difícil y uno tiene que insistir, no darse por vencida. Es una carrera de resistencia, es una carrera de autodefensa en muchos sentidos. Otra entrevistada dice que hay liderazgos masculinos múltiples en diferentes niveles. El liderazgo general del primer nivel es tipo Rambo. Dice, centrado en la figura del patriarca en turno, ese mismo liderazgo se replica en menor escala hacia los puestos más bajos y es el poder del patriarca segundo y tercero. Dicen que esta jerarquía masculina condiciona a que muchas mujeres tengan un tipo de liderazgo masculino, es decir,
muchas mujeres se masculinizan en estos puestos porque es el efecto Thatcher. Para sobrevivir en estos puestos tan demandantes, tiene que desplegar las estrategias que son aceptadas, que son las masculinas, ¿sí? Y es por eso que encontré también algunas narrativas de académicas en puestos altos que encuentran también una falta de solidaridad de algunas autoridades femeninas, ¿sí? Ahora, el hostigamiento sexual es predominante, ¿sí? Es una imposición de acoso que hace una persona para sobrevivir en este medio, se pregunta una de las funcionarias. Una de dos: si es posible, ignora las actitudes de esa naturaleza. En otras ocasiones, pues no hay más que plantar cara y defenderse. Y sobre todo con mucha ecuanimidad. Si te afectan emocionalmente y mucho, entonces hay que trabajar internamente para ir limpiando todas esas sensaciones dolorosas de frustración y angustia que generan. Ahora comenta algo muy interesante, dice: cuando uno va cumpliendo años, esas actitudes van disminuyendo paulatinamente hasta que estas actitudes desaparecen, porque la edad es una bendición. Es decir, el acoso sexual disminuye con la edad. Y yo concluyo finalmente que al término de estas investigaciones no existía la unidad para la igualdad en la Universidad de Guadalajara. Recientemente, apenas un año, esta unidad, la UPI, en poco tiempo, en poco más de un año, ha logrado grandes cambios en la institucionalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara. Acaba de entrar el protocolo. Muchísimas gracias. Ahora daremos la palabra a la doctora Aimé Tapia González. Ella es doctora en filosofía. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Colima. Forma parte del comité editorial de la revista Géneros. Tiene nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado en diversas revistas especializadas. Es autora del libro Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, colección Feminismos de la editorial Cátedra en 2018, Madrid, España, y coordinadora del libro Tras las huellas de Antígona, voces de filósofas más allá de las fronteras disciplinares, de la Universidad de Colima en el 2021. La doctora Aimé Tapia nos va a comentar sobre el capítulo Las huellas del poder, la psicologización, la familia y el patriarcado de los liderazgos de académicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene como autoras a la doctora Flor Gamboa Solís y a Alondra Rubí Piñón Bedoya. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la amable invitación para estar aquí. Felicitar, bueno, agradecer a la maestra Ana Azucena la invitación. Felicitar a cada una de las colaboradoras en este libro y todo el trabajo realizado, y de manera especial a la coordinadora del mismo, la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de leer este libro. Cada minuto que tuve desde que lo recibí, no lo pude dejar. Entonces, me voy a permitir, en el breve tiempo de que dispongo, hacer en una primera parte, destacar lo que considero pues como aspectos más relevantes del libro, y concluyo con una reseña sobre el capítulo que menciona la maestra Ana Azucena Evangelista. Muy bien, lo he escrito para medirme el tiempo. Bueno, reflexiones sobre el libro ¿Por qué no hay mujeres rectoras en México? Construcción de liderazgos de mujeres en 6 universidades públicas: Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Bueno, coordinado por la doctora Lourdes Pacheco. Bueno, sobre el valor del libro, ¿no? A mi juicio, constituye una aportación fundamental al campo de los estudios sobre liderazgos femeninos en universidades mexicanas, tanto en lo que respecta a la teoría, en el sentido originario del término en cuanto a posibilitarnos ver lo que es, como por los datos que aporta sobre la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en la región. En este sentido, representa un impulso para la realización de más investigaciones sobre esta temática emergente. Se trata, asimismo, de una argumentación sólida que evidencia la urgencia de políticas públicas y otras acciones que garanticen la paridad en los puestos de toma de decisiones dentro de las universidades. Representa una contribución inédita para la genealogía de los liderazgos de las mujeres en las instituciones de educación superior,
bastante reciente si nos referimos específicamente a las mujeres que han ocupado o actualmente ocupan el puesto de rectoras en sus universidades. Este libro también incentiva el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de trascender las marcas de género, conscientes de la necesidad de universalizar la ética de los cuidados, la horizontalidad en el ejercicio del poder, la consideración de las necesidades de las personas y la percepción positiva de diferentes estilos de autoridad más allá de los masculinos hegemónicos. Los liderazgos fundados sobre una ética feminista iluminan alternativas para recuperar el sentido de la universidad como un espacio del pensamiento plural, libertad de ideas, crecimiento intelectual del ser humano y desarrollo del conocimiento comprometido con la mejora de los problemas sociales, pero desde una verdadera universalidad que no excluya a las mujeres. Todo esto ante la crisis generada por las medidas neoliberales que han erosionado la concepción misma de la universidad. Bueno, finalmente, otro aspecto que a título personal me encantó es que este libro abre espacios para el diálogo intergeneracional, especialmente con el último apartado donde visibiliza las voces de las jóvenes que denuncian un caso de feminicidio. Entonces, abre espacios para el diálogo intergeneracional, no exento de desencuentros y dificultades, pero reconoce los liderazgos de las jóvenes universitarias y sus voces en la denuncia de las violencias de género contra las mujeres y su expresión más terrible en los feminicidios. Bueno, entonces así he tratado de resumir, ¿no?, lo que a mi juicio, pues porque este libro es especialmente relevante. Ahora bien, sobre el capítulo Las huellas del poder, la psicologización, la familia y el patriarcado en los liderazgos académicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, escrito por Flor Gamboa y Alondra Piñón Bedoya. Bueno, desde mi lectura, desde luego, se trata de un estudio con un sólido andamiaje teórico cuyo propósito es mostrar desde diferentes lugares las complejas causas de la escasa presencia de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como de proponer alternativas para transformar esta situación de desigualdad. El estudio incluye entrevistas en profundidad a una funcionaria de primer nivel, una directora de facultad y una académica que recientemente contendió por la rectoría. Además de esto, se llevó a cabo una encuesta en la que participaron 200 académicas de dicha institución y que ha tenido como resultado un diagnóstico que todavía no se hace público. Las autoras llaman la atención sobre la dificultad que tuvieron para realizar las entrevistas debido a la escasa respuesta por parte de las convocadas. Bueno, el capítulo está dividido en 4 apartados que se van hilvanando cada uno con el siguiente para conformar una unidad de sentido entre los diferentes avances que surgieron en el proceso de la investigación. El primero expone algunos presupuestos teóricos sobre la escasa representación de las mujeres en posiciones de poder. Los principales abordajes conceptuales analizados sobre los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a puestos directivos son, de acuerdo con las autoras, el techo de cristal, el suelo pegajoso, el laberinto de cristal, la carga mental y la opción de hierro, que de manera resumida se refieren a las desigualdades estructurales en las construcciones de género que están en la base de las discriminaciones, muchas veces poco visibles, que impiden a las mujeres llegar a estos puestos, mantenerse en los mismos y construir alianzas con otras mujeres. Cito a las autoras. Los varones aprenden a ser tales a partir de silenciar a las mujeres, de restarle poder a su palabra o de menospreciarla, como ocurre cuando son discriminadas al ocupar puestos de poder. A lo anterior se suma la prevalencia de una construcción de la subjetividad femenina que, sobre todo a partir de la adolescencia, encausa a las jóvenes hacia modelos tradicionales de feminidad difíciles de conciliar con aspiraciones de realización en el ámbito profesional, artístico o deportivo. Para ellas se presenta la disyuntiva pareja y vida familiar o éxito profesional, o sea, la opción de hierro.
en tanto que para sus compañeros muchas veces sucede lo contrario. El llamado miedo al éxito que se adjudica a las mujeres responde al temor de correr el mismo destino que la mujer que sabe latín, ¿no? De la que nos habló Rosario Castellanos, que no encuentra marido ni tiene un buen fin. Así como a todas las violencias y desacreditaciones que pesan sobre una buena parte de aquellas que ejercen liderazgos. El segundo apartado aborda un análisis sobre cómo llegaron a ocupar espacios de poder tanto la única rectora que ha tenido hasta ahora la Universidad Michoacana, como las 3 académicas entrevistadas. Sobre estas últimas, destaca su identificación con sus padres y el distanciamiento hacia los roles desempeñados por sus madres. Una mayor cercanía con los mundos masculinos de la actividad pública y el ejercicio de la autoridad. La pertenencia a una clase social acomodada y en 2 de los casos la ausencia del conflicto entre vida familiar y laboral. Solamente una de las entrevistadas plantea la importancia de las redes de apoyo entre mujeres y reconoce la importancia de estas en su propia historia. Por lo que respecta a la mujer que fue rectora, la única hasta el momento, al formar parte de una familia con gran influencia en el ámbito político de la región, no tuvo que enfrentar las discriminaciones habituales que impiden a las mujeres llegar a posiciones de poder. El siguiente apartado trata sobre lo que las autoras llaman la psicologización de los liderazgos femeninos. Porque, como ellas explican, llegar es un asunto, cito a las autoras, pero otro muy distinto es mantenerse y a costa de qué y cómo. A diferencia de los hombres que ejercen puestos de liderazgo, las mujeres en tales posiciones son juzgadas con una escala de valores no solo patriarcales, sino misóginos muchas veces, donde se les exige probar su capacidad y se les cuestiona y desestima por supuestas características de su personalidad, de acuerdo con estereotipos de género. Las entrevistadas manifestaron haber sido tildadas, una de impulsiva y las otras 2 de mandona y desubicada, respectivamente. La académica que contendió por la rectoría fue desacreditada como impulsiva, es decir, se puso en cuestión su capacidad racional y reflexiva, en tanto que a su contrincante se le reconoció positivamente como audaz por tomar decisiones arriesgadas. Mientras a un hombre que ejerce autoridad o que habla fuerte se le considera como modelo de liderazgo, una mujer con las mismas características es señalada como mandona, gritona, en el mejor de los casos. Ahora bien, en tanto que espacios androcéntricos, que además reproducen la violencia y la misoginia del entorno sociocultural, las universidades constituyen lugares donde las mujeres son vistas como desubicadas, esto es, fuera de su lugar, más aún aquellas que tienen aspiraciones que se contraponen a los moldes tradicionalmente femeninos. Se puede tolerar más o menos bien, nos dicen las autoras, que algunas desempeñen profesiones y accedan a buenos salarios, porque esto incluso quita un peso a los hombres por machistas que sean, pero que aspiren a la autoridad y al poder, eso ya es otra cosa. Bueno, finalmente, en el último apartado, las autoras van a trabajar de manera muy profunda el concepto de afidamento, citando fuentes como Lucy Irigaray o Luisa Muraro, para hacer una propuesta de cómo se pueden pues empezar a transformar esta situación de desigualdad. Entonces ellas proponen el afidamento femenino como una vía para romper con las enemistades y violencias entre mujeres instauradas por la lógica patriarcal. Ellas consideran que esto es fundamental. La propuesta es construir alianzas feministas sin romantizar ese afidamento, construyendo relaciones de confianza entre las mujeres para impulsar los liderazgos en la gestión, el poder y la academia. Además de políticas públicas que garanticen la paridad, ellas señalan que es necesario aprender a ejercer lo que Marcela Lagarde ha denominado como liderazgos entrañables. Y con estas palabras cierro mi participación, ¿no? Cito a las autoras para explicar de qué se tratan estos liderazgos entrañables y hacia dónde nos invitan a reflexionar y a caminar.
reconocernos públicamente unas a otras, aprender a disentir, firmeza y convicción en torno al convencimiento, romper la ignorancia como virtud, eliminar la opresión en paralelo a la construcción de ciudadanía para las mujeres, reivindicar los cuidados y la vida doméstica. Y bueno, pues la propuesta de pensar estos liderazgos, pues más allá de las marcas de género, como nuevos estilos de liderazgo. Y pues nada, esta es mi participación y agradezco mucho pues su amable escucha. Así como dice Lourdes. Muchísimas gracias, doctora Aimee. Siempre un gusto toda esta reflexión que haces y sobre todo todos estos hallazgos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahora, bueno, me toca, toca mi turno y yo voy a hablarles muy rápidamente de lo que se realizó porque ya estamos incluso sobre el tiempo. La intención es que esto dure 1 hora 10. Entonces, el capítulo lo titulamos Acceso de las mujeres al poder y gestión de la Universidad de Colima y me acompañó en la realización de este capítulo Marcela Yunuen Jiménez Sepúlveda, a quien agradezco su colaboración y por supuesto también al equipo de ahora el CUPIEG. En este capítulo se abordan los avances que tienen las mujeres en la Universidad de Colima. La universidad fue fundada en 1940 y con el paso de los años pues, se han incorporado diferentes leyes, normas y estructuras de trabajo que han permitido innovar e integrar nuevas perspectivas con el enfoque de género. En 1994 se creó el Centro Universitario de Estudios de Género con la misión de promover la reflexión e incorporación de la perspectiva de género en el diseño y en el desarrollo de las actividades de formación académica. También de las actividades de difusión y de vinculación. En este trabajo identificamos algunas de las fortalezas y áreas de mejora y oportunidad que tiene la institución respecto a la perspectiva de género y a la inclusión en el ambiente laboral, entre otros. Para desarrollar el trabajo nos apoyamos con la aplicación de distintos instrumentos en físico y en línea, de los cuales fueron atendidos por las académicas de nuestra universidad. El estudio detalla un análisis de la situación de las mujeres en la Universidad de Colima en cuanto al acceso de las universitarias a cargos directivos y el cual nos permite identificar las áreas donde la institución puede mejorar para establecer condiciones igualitarias para el acceso de las mujeres al ámbito de gestión en la universidad. Posteriormente se abordaron los datos cuantitativos en una encuesta en línea aplicada a las académicas que laboran en esta institución. Este instrumento, hay que comentarlo muy bien, se aplicó en febrero del 2019 y estuvo integrado por 24 preguntas sobre aspectos personales, profesionales, condiciones y relaciones laborales, así como el acceso a la tecnología. Por parte de la Universidad de Colima se obtuvo una participación de 138 académicas, que equivale del total de 1,315 que se aplicaron al 10.49%. Como complemento de esta información obtenida en este primer instrumento, se realizó también un estudio interno donde se analizaron los diferentes documentos que tiene la institución y asimismo se llevó a cabo la aplicación de 6 entrevistas y una rúbrica con escala a funcionarias que estaban ocupando cargos en ese momento. A continuación mencionaré información que encontramos como parte de las entrevistas aplicadas a las académicas que seleccionamos. Quienes ejercen o han ejercido estos cargos directivos y cuál era o qué encontramos como esta percepción sobre el proceso de ingreso y también precisar las dificultades al momento de que lo realizaban. Con respecto al tema de experiencias de mujeres en cargos de dirección y gestión, en este apartado se observa las diferentes posturas que han tenido las académicas en los cargos directivos al asumir un puesto, cómo ha sido su desenvolvimiento personal en el cargo, así como las experiencias que vivieron en su trayectoria laboral y en el proceso de gestión. Llama la atención cómo una de las entrevistadas se dio cuenta de que había una nueva vocación en ella, lo cual estaba desarrollando de manera muy rápida, ya que en esta nueva actividad lo que más le gustaba era el ejercicio de la planeación. Asimismo menciona que la gestión es una de las tareas que más le apasiona realizar y que si le siguen dando la oportunidad, se puede quedar en esos espacios. Cada una de las participantes reflexiona a partir de su propia experiencia, de los avances y de las dificultades que ha vivido al ejercer ese cargo de dirección. Del conjunto de testimonios se puede resaltar el gusto por participar en cargos de gestión
el desarrollo de habilidades cuando se ejerce un puesto de dirección, así como la pérdida del miedo. Esta pérdida del miedo a participar en actividades directivas, propiciar el involucramiento de otras mujeres en puestos de dirección y cómo pueden identificar las dificultades que se enfrentan como mujeres, estaban muy relacionadas en la forma en la que se percibe el ascenso de las mujeres a estos cargos. En cuanto a la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar, encontramos que se analizan las experiencias de las académicas y se muestra una diversidad de problemáticas y formas de enfrentarlas. Con ello se pretendía identificar el proceso, los obstáculos y los beneficios que se han presentado. A manera de reflexión podríamos subrayar que las experiencias de las entrevistadas fueron distintas, fueron diferentes, ya que en algunos casos el papel de tener un cargo de gestión y estar en el rol de madre o pareja solía ser complicado y más cuando se tenían eventos o compromisos en los ámbitos que no se pueden soslayar. Las académicas tienen diversas estrategias para resolverlos, ya sea a partir de redes de familias o amistades o mediante la contratación de personas externas para que puedan apoyar con estas actividades. Aunque no se tenga una familia de destino o responsabilidades relacionadas con parejas, niñas o niños pequeños, se realizan arreglos para convivir con el núcleo básico familiar. En sí, entonces, podemos decir que al estar trabajando en un área como personal directiva, se adquiere una responsabilidad mayor y por ende se tienen más actividades, tareas y compromisos por cumplir. Con respecto al tema de acceso y uso de las tecnologías para trabajos académicos, el estudio que la Universidad de Colima contaba en ese momento era con un estudio de disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación, esto en una edición 2018, y ya nos había arrojado un resultado que el profesorado tiene acceso a recursos informáticos tanto para la docencia como para la investigación y la gestión. En las entrevistas que realizamos a las mujeres en cargos de gestión, se hizo hincapié en el acceso de las mujeres a la tecnología y también que en la Universidad de Colima tanto mujeres como hombres tienen acceso a las distintas plataformas, así como también a la paquetería, ya sea software, redes sociales o a correo electrónico. En cada una de estas se tiene que estar atenta para tener un control de las actividades y tareas personales y de colaboración. Para el acceso a la tecnología, la Universidad de Colima posibilita el uso de las plataformas y medios digitales tanto para mujeres como para hombres. Si bien el uso es generalizado, también se debe señalar una brecha que existe o que se abre en relación con el mayor manejo de recursos por parte de los hombres. Y esto lo podríamos ver en factores que tienen que ver con la capacitación en el manejo de los recursos y también al tiempo que le dedican a esto. En cuanto a las recomendaciones que pudimos encontrar en ese momento, y cabe aclarar que es en ese momento porque ya ha habido cambios en todas estas estructuras y en todo lo que vamos a mencionar en este momento, la Universidad de Colima no contaba con políticas institucionales referentes a la igualdad de género, por lo que mostrábamos entonces una serie de recomendaciones que podrían contribuir para que estas acciones enfocadas a la igualdad pues fueran atendidas. Se recomendaba realizar un diagnóstico de necesidades institucionales en torno a la igualdad de género, enfocado en oportunidades, actividades, tareas, promociones, publicaciones, trabajo colaborativo, incentivos, entre otros, que permitieran identificar las brechas o obstáculos entre mujeres y hombres dentro de la institución. También se recomendaba dialogar con personal experto para elaborar estrategias y acciones para promover y generar políticas de igualdad. También se recomendó crear políticas institucionales enfocadas en la igualdad de género, también aplicar la igualdad de género en reglamentos, normativas, leyes y demás documentos oficiales, también incorporar la igualdad de género dentro de los principios y valores institucionales. También se recomendaba brindar una formación de igualdad de oportunidades y de género en todo el personal que laboraba en la institución y dar un seguimiento a la formación y creación de propuestas de igualdad de género, así como concretar protocolos de prevención y denuncia de desigualdad de género y de oportunidades. Cabe decir que muchas de estas recomendaciones, la mayoría podría decir, ya están subsanadas. Dentro de las reflexiones finales podríamos entonces comentar que las académicas han avanzado en los cargos de gestión en la Universidad de Colima a partir de su presencia, ya que el personal académico nos representa un 31% de acuerdo con la información registrada en ese momento. Estos cargos de dirección se desempeñan dentro de estereotipos de género que en ocasiones dificultan el desahogo de sus actividades. Las académicas que han accedido a estos cargos refieren haber encontrado áreas de desarrollo personal que antes no se habían planteado,
por lo que tienden a establecer mecanismos para que otras mujeres puedan llegar a ello. El desempeño de los cargos se realiza dentro de tensiones en la vida familiar, ya que se tiene una mayor demanda en cuanto al uso del tiempo laboral. Sin embargo, generar estas redes de apoyo con familia extensa o también se auxilian con personas externas. La Universidad de Colima debe atender la temática de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con las políticas y normativas establecidas en el ámbito nacional, encaminadas hacia la igualdad de género en el espacio laboral y educativo, así como crear estrategias de difusión de aquellas acciones y proyectos que se estén implementando para promover la igualdad de género. Entonces es necesario que se realicen diversas propuestas de mejora a partir de la información que se obtuvo, y ya que la igualdad de género es un tema que debe ser punto de partida en las diferentes planeaciones institucionales. Ello va a permitir impulsar los liderazgos de mujeres al interior de la universidad, ya que actualmente el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de poder es poco en comparación con el de los hombres. En la Universidad de Colima se debe actualizar la normativa en cuanto a los principios de igualdad, generar políticas con base a estos principios y dar atención a las violencias internas. Bueno, todo ello estamos hablando de en 2019. El uso del lenguaje inclusivo también esa era otra área que teníamos de oportunidad de mejora, y también el uso espacio libre de violencias en donde las mujeres puedan avanzar en el ámbito académico, pero también en el acceso a cargos de dirección. Bueno, con esto yo terminaría la participación con respecto al tema de la Universidad de Colima, y ahora daremos la voz a la doctora Lourdes Pacheco para que nos dé lo que ella encontró con respecto al trabajo que se realizó. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, ya no me da mucho tiempo para hablar sobre el caso de Nayarit, pero lo que sí quisiera primero es agradecer a la doctora Adriana Aguilera de la Universidad de Guanajuato. Ella coordinó el equipo de Guanajuato y creo que no tenía tiempo para estar hoy en esta reunión, por eso no está acá, pero también el equipo de Guanajuato se hizo, pero además ella coordinó el trabajo de la encuesta que se hizo y le fue dando un seguimiento. Así que Adriana, muchas gracias, mucho gusto por haber trabajado con nosotros. En estos breves minutos nada más me quiero referir a algunas propuestas que se hicieron en general, que se hacen en el libro, que por cierto lo pueden encontrar en Gandhi, en el sótano, y al menos en esas, en una breve búsqueda, ahí lo pueden pedir, ¿no? Hicimos unas recomendaciones de nivel integración vertical y horizontal, para integrar los puestos de primer nivel a partir del criterio de paridad, secretarías de Estado, así como en un principio de horizontalidad, integrar todos los comités en paridad. Ahora bien, este libro se hizo antes de que entrara en vigor la Ley General de Educación, que ya contempla a partir del año 2021 la obligatoriedad para las universidades de integrar sus órganos a partir de paridad. Entonces, eso es muy importante, porque lo que plasmamos en el libro hoy es un mandato de la propia ley. Sin embargo, en el caso de las rectorías, que son cargos unipersonales, en el libro proponemos un criterio de integración de la siguiente manera: rectorías de alternancia, lo cual implica que si en un periodo rectoral el cargo es masculino, para la siguiente convocatoria sea solo convocatoria para mujeres. Esto puede parecer algo extraordinario, sin embargo, ya se está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, el INE ha lanzado convocatorias para elegir consejeras, presidentas o consejeras, solo para mujeres, para poder compensar esto. Y también otro criterio que estamos proponiendo en el libro es la rectoría mixta, rectoría y primer nivel mixto. Por ejemplo, si la rectoría es masculina, la Secretaría General tendría que ser femenina. Si la rectoría es femenina, la Secretaría General tendría que ser masculina. Son estos dos criterios los estamos proponiendo para cargos unipersonales que, como dije, ya se han seguido en otros ámbitos del poder. Por ejemplo, aquí en Nayarit, para el presidente municipal, si el presidente municipal es masculino, el síndico o la síndica es femenina. O sea, ya tenemos criterios probados en otros espacios de poder para que esto se pueda realizar. Bueno, yo con esto quisiera decir que encontramos muchas cosas, tuvimos muchas reuniones de una gran discusión. El libro solamente es uno de los productos, y yo quiero agradecer a mis colegas, a Beatriz y a su equipo de trabajo, a Lidia,
a Flor Gamboa y también su equipo de trabajo. Qué gusto volverte a ver, Aimé, a Azucena y al equipo de trabajo de Colima, que nos ayudaron también con las cuestiones tecnológicas, a Adriana Aguilera, a Patricia García Guevara, que también con su mirada fina nos ayudó en diversos procesos, porque yo les quiero decir que extraño esas reuniones, ¿no? Donde nos veíamos, conversábamos, nos platicábamos y íbamos hilando fino. Estos equipos de trabajo son heterogéneos. Algunas somos investigadoras consolidadas, como se nos dice, y otras son jóvenes que van empezando en la investigación o que tienen menos experiencia, pero justamente los equipos de investigación hacen eso, ¿no? Son relaciones intergeneracionales donde el resultado es muy positivo. Entonces yo celebro haber realizado este libro, espero que lo lean y que podamos seguir la discusión por otros caminos. Pues muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todas por estar aquí, por haberse dado este tiempo. No me queda nada más que agradecer nuevamente, doctora Lourdes Pacheco, siempre su dirección muy acertada y siempre pues tan incluyente, siempre nos arropa, ¿no? Eso es importante. Y bueno, también comentarles, si gustan pueden dejar sus mensajes en el chat, porque ya no nos da oportunidad de abrir micrófonos por los tiempos, y de todas maneras les haríamos llegar por ahí las preguntas a nuestras autoras y a nuestra comentarista. También entonces agradecerle nuevamente Patricia García Guevara, la doctora Beatriz Rodríguez, también olvidé mencionar que es nuestra coordinadora de la Red Nacional Caminos para la Igualdad, y también a la doctora Aimé Tapia, que el día de hoy nos acompañó para darnos los comentarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nuevamente desde aquí un saludo a Adriana Aguilera y por supuesto también a Lidia, que también estuvo por ahí, y a Flor Gamboa. Muchísimas gracias y nada más les entregaría, si me permiten, una constancia a nombre de la Universidad de Colima, del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género. Se los haríamos llegar vía virtual. La intención era que se proyectara, pero por aquí yo creo que como bloqueamos todo, discúlpenos, pero sí, la intención era que se pudiera ver. Por aquí tenemos su constancia por haber participado el día de hoy en la presentación del libro ¿Por qué no hay rectoras en México? Construcción de liderazgos de mujeres en 6 universidades públicas: Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Muchas gracias a todas y nos vemos en la siguiente. Que tengan bonita tarde. Gracias a todas. Gracias, buenas tardes, gusto saludarnos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias y felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por todo. Gracias.